¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil en el que hacemos acopio de información con el propósito de que tengamos más elementos para comprender y entender lo que sucede en nuestra realidad. Elementos informativos que nos dan esa oportunidad para que podamos llegar a conclusiones importantes sobre lo que nos sucede, sobre lo que nos afecta. Ella encabezó y llevó a buen término la construcción de la refinería de Dos Bocas en el estado de Tabasco en un corto periodo de 4 años, desde la fecha en que fue anunciada la refinería en mayo de 2019 hasta su inicio de operaciones en agosto del 2024. Y ahora, a partir de este domingo 1 de diciembre del 2024, Norma Rocío Nale García tomará posesión como gobernadora del estado de Veracruz, la cuarta entidad más grande del país por el número de sus habitantes y de los potenciales votantes que integran su lista nominal de electores. También es la entidad veracruzana la sexta economía estatal que más recursos aporta al Producto Interno Bruto del país. La nueva gobernadora de Veracruz, Nale García, llegará con todo a su favor, pues además de que su partido ganó la mayoría aplastante en el Congreso del Estado, lo que le permitirá promover hasta reformas constitucionales sin obstáculo alguno en la Carta Magna de la entidad, Morena y sus aliados tendrán también una muy relevante representación de legisladores federales en el Congreso de la Unión. La nueva mandataria llega al gobierno de Veracruz luego de lograr una victoria con una amplia ventaja de más de 27 puntos porcentuales sobre su principal rival, el panista José Francisco Yunes Zorrilla. La coalición de Morena, PT y Partido Verde es una fuerza dominante en Veracruz, que se ha convertido en una entidad clave para el proyecto de la Cuarta Transformación. El primer gran reto político que enfrentará la nueva mandataria de Veracruz será ganar en los comicios del 1 de junio del 2025, ganar la mayoría de las 212 presidencias municipales que estarán en juego en su entidad. Por otra vía, la más reciente encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública 2024, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, señala que los dos principales problemas que afectan a Veracruz, según opinión de sus propios habitantes, son la inseguridad y el aumento de precios. Es decir, la carestía se ha convertido en una calamidad para los veracruzanos. Vayamos a la diapositiva número 4 para que veamos el resultado de las elecciones de gobernador de Veracruz del domingo 1 de julio del 2018. Hace 6 años, cuando llegó al cargo, Cuitláhuac García Jiménez, quien ganó con una ventaja, como lo vemos en la diapositiva 4, una ventaja de 5.63%, 44.02 de Cuitláhuac García Jiménez
contra el 38.39% de Miguel Ángel Yunes Márquez. ¿Le suena el nombre? Bueno, Miguel Ángel Yunes Márquez es actualmente senador de la República de primera minoría por el estado de Veracruz. Y si quiere un dato más, Miguel Ángel Yunes Márquez es quien le dio a la coalición morenista el voto número 86 que necesitaba para hacer la mayoría calificada y lograr la aprobación de la reforma judicial. Este Miguel Ángel Yunes Márquez, como vemos en la diapositiva 4, fue candidato a la gobernatura hace 6 años y perdió con el morenista Cuitláhuac García Jiménez. Y ahora apoyó a Morena. En la diapositiva número 5 vemos el resultado con el que llega la nueva gobernadora de Veracruz, que va a tomar posesión el próximo domingo 1 de diciembre del 2024. Norma Rocío Nale García, de Sigamos Haciendo Historia en Veracruz, quien logró 2.124.130 votos para un 58.90% de la votación, que le representó 27.13% de ventaja sobre José Francisco Yunes Zorrilla. ¿Quién perdió? Yunes Zorrilla encabezaba la coalición de PAN-PRI-PRD. Veracruz es una entidad políticamente clave para Morena y para el gobierno de la Cuarta Transformación, pues es el referente principal de la tercera circunscripción electoral, la región sur-sureste, en la cual los 7 gobiernos estatales que la integran están en manos del partido gobernante y de sus aliados. En esta región, de 60 diputaciones federales de mayoría relativa que estuvieron en juego el pasado domingo 2 de junio del 2024, la coalición Sigamos Haciendo Historia ganó 58 y sus rivales de PAN, PRI y PRD apenas pudieron quedarse con 2 distritos, uno con cabecera en Boca del Río Veracruz y otro con cabecera en la ciudad de Mérida, en Yucatán. Pero en el estado de Veracruz, la presencia de Morena fue tan dominante que ganó 18 de 19 distritos electorales federales que se disputaron en junio pasado. Vemos en la diapositiva número 7 cómo está integrada esta tercera circunscripción electoral, esta región sur-sureste a la que pertenece Veracruz y donde Veracruz es un estado clave. Y lo vemos ahí en la tabla de la diapositiva número 7. Lo vemos porque Veracruz representa una población de 8 millones de habitantes, la población más nutrida de los 7 estados que integran esta región. Y también Veracruz representa una lista nominal de más de 6 millones de votantes potenciales en esta región, que suma el 20% de la población total del país y el 19.24% de los votantes potenciales de toda la República. Veracruz es el estado clave para la Cuarta Transformación en esta tercera circunscripción electoral que vemos en la diapositiva número 7. Esta tercera circunscripción, nos vamos a la diapositiva 8. En esta tercera circunscripción se jugaron 60 diputaciones de mayoría relativa. Ahí ve usted ilustrado gráficamente que Morena, PT y Partido Verde ganaron 45. Morena de manera individual ganó otras 13 diputaciones de mayoría para un total de 58 y a la coalición PAN-PRI-PRD solamente le dejaron 2 diputaciones de 60, una con cabecera en Boca del Río Veracruz y la otra con cabecera en la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Yucatán, estado que por cierto estaba en poder del PAN, pero en los comicios del pasado domingo 2 de junio lo ganó Morena y se lo arrebató, de tal manera que, como vemos en esta diapositiva, de 7 estados gobierna Morena en esta tercera circunscripción: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Tabasco, Veracruz y Quintana Roo. Bueno, también vemos en la diapositiva número 9. La diapositiva 9 nos muestra gráficamente los 18 de 19 estados que Morena ganó en el estado de Veracruz. 18 de 19 distritos electorales de mayoría relativa. 17 los ganó Morena en alianza con PT y Partido Verde
y uno lo ganó de manera individual, 18 de 19. El único que ganó el PAN PRI-PRD, como lo vemos en la diapositiva 9, fue en Boca del Río, donde también gobierna el gobierno municipal de Boca del Río, también es del PAN, y en ese distrito de Boca del Río es el único de los 19 de todo el estado de Veracruz que ganó la coalición opositora a Morena. El 1 de junio del 2025 habrá elecciones para alcaldes en los 212 municipios del estado de Veracruz. Morena administra 103 ayuntamientos por 61 de la coalición opositora. La capital del estado, Jalapa, es gobernada por el morenista Ricardo Agüed Bardahuil, pero la ciudad y puerto de Veracruz, la emblemática ciudad de Veracruz, está en manos del Partido Acción Nacional, pues es presidenta municipal Patricia Lobeira Rodríguez, quien, por cierto, es esposa del actual senador albiazul Miguel Ángel Yunes Márquez. Morena tiene las presidencias municipales de otros municipios importantes como Pánuco, que es la cabecera de la región de la Huasteca, Poza Rica, que durante mucho tiempo fue un emporio petrolero, Coatzacoalcos y Córdoba también son dominados y gobernados por Morena. Pero su gran reto será vencer al PAN en el puerto de Veracruz y en el municipio aledaño de Boca del Río, dos duros reductos albiazules por los que tendrá que ir el gobierno de Rocío Nale en los comicios del 1 de junio del 2025. Vemos en la diapositiva número 11, la número 11, los municipios de Veracruz ganados en 2021 por partidos políticos nacionales. Vemos, por ejemplo, que del total de 212, la coalición Morena, PT, Partido Verde logró 69 victorias. Por separado, Morena ganó otros 18 municipios. En conjunto, Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo lograron 103 victorias en 103 cabeceras municipales y la oposición de PAN, PRI, PRD apenas logró 61 presidencias municipales. Aquí hay un dato curioso porque usted recordará que en esos comicios del 2021 también participaron partidos que entonces pretendían ganar su registro nacional y buscaron obtener la votación del 3% en todo el país para tener registro nacional. No lo lograron, pero sí lograron algunas alcaldías en Veracruz. Por ejemplo, el partido Fuerza por México logró 7 alcaldías en Veracruz en el 2021. El Partido Redes Sociales Progresistas logró 6. El Partido Encuentro Solidario logró otras 2. Esos 3 partidos desaparecieron del escenario nacional, pero lograron esas victorias en Veracruz hace 4 años. Y luego, en el caso de Veracruz, hay otras coaliciones partidistas muy locales, como el partido Podemos, que tiene 5 alcaldías, el partido Todos por Veracruz, que tiene 5, la Unidad Ciudadana, que tiene 4, y aquel partido cardenista, reminiscencia del partido cardenista de los años 80, 90. En Veracruz, el partido cardenista como partido estatal logró una presidencia municipal. Ese es el escenario actual. En Veracruz, usted lo sabe, se votó en el 2021 por presidentes municipales que van a durar en su cargo 4 años, terminan en el 2025. Y bueno, Morena y sus aliados dominan ampliamente el Congreso de Veracruz, con 41 de 50 legisladores que lo integran. Además, en los comicios del pasado junio, la candidata presidencial de Morena de PT y Partido Verde ganó con facilidad en el estado de Veracruz, donde la coalición Sigamos Haciendo Historia también obtuvo las 2 senadurías por el principio de mayoría relativa, es decir, los triunfos de Morena en la contienda federal y local fueron aplastantes. Vemos en la diapositiva número 13, en esta gráfica, cómo está integrado el Congreso de Veracruz, cuáles son las fracciones partidistas que dominan. Usted ve, por ejemplo, que Morena tiene 30 de 50 diputados en el Congreso de Veracruz. De esos 30 diputados que tiene Morena, 21 son de mayoría relativa y 9 son de representación proporcional. Lo que quiero hacerle notar a ustedes que, por ejemplo, de mayoría relativa
son 30 diputados, es decir, se compite en 30 distritos electorales de mayoría relativa. De esos 30 distritos electorales de mayoría relativa, Morena y sus aliados ganaron 29 y solamente le dejaron a la oposición panista un triunfo de mayoría en todo el estado de Veracruz. Y ese triunfo de mayoría que obtuvo el Partido Acción Nacional en Veracruz fue en el distrito que tiene por cabecera Boca del Río. Boca del Río es así como el municipio más rico del estado de Veracruz, donde vive la gente de más altos recursos. Y ahí ganó el PAN su único distrito de los 30 distritos de mayoría que se jugaron en Veracruz en el pasado junio. Estamos hablando de diputados de mayoría relativa para el Congreso local, porque para el Congreso federal se compitió nada más en 19 distritos para 19 diputados federales por Veracruz, pero en el Congreso local se compite por 30 diputados locales de mayoría. De esos 30 diputados locales de mayoría, Morena ganó junto con sus aliados, ganaron 29 de 30. Morena ganó 21 de mayoría relativa, el Partido Verde ganó 4 de mayoría relativa, el Partido del Trabajo otros 4 para un total de 29. Y solamente el PAN ganó 1 de mayoría relativa. Lo vemos en la tabla de la derecha, donde hacemos la separación de diputados de mayoría y diputados de representación proporcional. Y ahí vemos cuántos de cada una de estas categorías ganó cada partido. Pero en síntesis, Morena y sus aliados tienen una mayoría aplastante en el Congreso de Veracruz, con 41 de 50 diputados. 41 de 50 diputados son de Morena y de sus aliados Partido Verde y Partido del Trabajo. Ahí lo ve usted, 30 más 6, 36 más 5, 41 diputados de 50 que hay en el Congreso del Estado de Jalisco. Condiciones más favorables no podría tener Rocío Nale para hacer un buen gobierno e impulsar las reformas, incluso reformas constitucionales, para hacer adecuaciones a las leyes de la entidad. En la diapositiva 14 vemos otra muestra de la fuerza de Morena en el estado de Veracruz. Ahí vemos cómo ganó Claudia Sheinbaum Pardo con 2.441.410 votos. O sea, es una cantidad impresionante de votos. 2.441.410 votos le dieron los veracruzanos a Claudia Sheinbaum Pardo para un porcentaje de 66.45% en la contienda presidencial en ese estado de la República. Y muy lejos quedó Berta Xóchitl Gálvez Ruiz con 846.842 votos para el 23.04%. Le doy estos datos solamente para reiterar la potencia electoral que tiene el partido Morena en el estado de Veracruz, donde a partir del próximo domingo estará gobernando Rocío Nale. Luego, en la diapositiva 15, vemos la votación para el Senado de la República en el estado de Veracruz. Ahí usted sabe que se compitió por 2 senadores de mayoría relativa y uno de primera minoría, es decir, uno para el partido que quedara en segundo lugar. Y vea también los números, en este caso son impresionantes en la diapositiva número 15. Los senadores de Morena ganaron con 2.205.886 votos para el 60.69% de la votación total en el estado en la contienda para senadores de la República en el estado de Veracruz. El pasado lunes 25 de noviembre de 2024, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reafirmó que Nale García tendrá todo su apoyo y que además estará presente en su toma de posesión. Dijo la presidenta de México sobre Rocío: es una mujer con muchas convicciones, de carácter, que ama Veracruz, ama a su pueblo y sé que va a hacer un buen trabajo y ahí la vamos a estar apoyando en todo lo que necesite. Pudo construir una refinería, imagínense, señaló la presidenta de la República con respecto a la próxima mandataria de Veracruz en su conferencia matutina del lunes 25 de noviembre. Esa expresión de que pudo construir una refinería
Es una señal de la admiración que representa para la presidenta que Rocío Nale haya encabezado esa encomienda que le dio López Obrador de construir una refinería en 4 años, algo que aquí en China es una hazaña. Bueno, uno de los momentos más polémicos de la campaña de Rocío Nale por la gubernatura de Veracruz lo reveló el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera del martes 6 de agosto del 2024. El entonces presidente dijo ese martes que Televisa intentó extorsionar a Rocío Nale, gobernadora electa de Veracruz ya en ese momento, pues le había pedido 200 millones de pesos para no sacar a la luz información de presuntos actos de corrupción en la refinería Dos Bocas en Tabasco. Y como Nale no les dio los 200 millones antes de la elección, se le fueron con todo y hay constancia de lo que estoy diciendo, explicó el mandatario. Además, el entonces jefe del Ejecutivo Federal acusó también al periódico capitalino El Universal de que se sumó al golpeteo en contra de Rocío Nale García. Un día después, el miércoles 7 de agosto del 2024, la próxima gobernadora de Veracruz confirmó en entrevista con los periodistas Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez, en Sin embargo al aire, que un personero de Bernardo Gómez, copresidente ejecutivo de Grupo Televisa, fue quien durante la campaña electoral al gobierno de Veracruz le exigió 200 millones de pesos para no publicar un reportaje sobre supuestos actos de corrupción, mismos que hasta esa fecha no se habían probado. Me contactaron a través de una persona que estaba trabajando en el tema de redes y estrategia con nosotros. Vino un funcionario de México, expuso Nale García, en exclusiva en exclusiva con los periodistas, programa que se transmite en el canal de YouTube de Sin embargo al aire. Usted lo conoce y lo vemos todos los días. Bueno, la entonces gobernadora electa señaló que contaba con las pruebas necesarias para sostener sus afirmaciones, así como grabaciones de las cámaras de seguridad de sus oficinas en el estado de Veracruz. Eso lo destapó el presidente López Obrador y fue en su momento un asunto muy relevante porque mostró por qué fue tan intensa la campaña en contra de Rocío Nale, una campaña que evidentemente pues encabezaron los Yunes, los Yunes que estaban compitiendo contra ella en la contienda de gobernador y también en la contienda por la gubernatura del estado de Veracruz. Pero esa fue una de las grandes revelaciones que se hicieron con respecto a la situación de Rocío Nale durante la campaña en donde acusó que Televisa había tratado de extorsionarla con 200 millones de dólares con la promesa de que si los pagaba, no iban a difundir información que le podía afectar en la contienda por el gobierno de Veracruz. Bueno, usted sabe que Veracruz es uno de los estados de mayor relevancia política y económica del país. Es la sexta entidad de la República en aportaciones al Producto Interno Bruto de la Federación. A juicio de los veracruzanos, sus dos principales problemas son la inseguridad y la carestía. En la diapositiva número 20 vemos algunos datos que todo mundo que quiera conocer Veracruz debe tomar en consideración. La capital de Veracruz es Jalapa, tiene 212 municipios, representa el 3.7% de todo el territorio del país. La población de Veracruz es de más de 8 millones de habitantes, 8.062.579 habitantes, que representa el 6.4% del total de habitantes del país. Y la lista nominal de electores de Veracruz es superior a los 6 millones de votantes potenciales. También Veracruz tiene una gran diversidad de lenguas indígenas. El INEGI dice que hablantes de lenguas indígenas de 3 años y más, 9 de cada 10 personas en el estado, perdón, 9 de cada 100 personas hablan alguna lengua indígena en el estado de Veracruz,
un promedio por encima del promedio nacional, porque en el país se calcula que 6 de cada 100 personas hablan alguna lengua indígena, pero en Veracruz 9 de cada 100 personas hablan alguna lengua indígena. Y la principal actividad del estado de Veracruz, como lo vemos en esta diapositiva 20, es el comercio. En la diapositiva número 21 vemos ilustrado cuáles son las 12 entidades con más aportación al Producto Interno Bruto del país. El Producto Interno Bruto es toda la riqueza en todos los campos de la actividad económica, toda la riqueza que seamos capaces de generar los mexicanos. Ese volumen enorme de riqueza que somos capaces de generar todos en la industria, en las maquiladoras, en el comercio, en la industria, en el turismo, en todas las actividades económicas, es el Producto Interno Bruto Nacional. Bueno, pues de esa riqueza total que todos los mexicanos generamos, Veracruz se ubica en el lugar número 6. Veracruz aporta el 4.2% de toda la riqueza que se incorpora al Producto Interno Bruto del país. Y por supuesto, la entidad con más potencial económico es Ciudad de México con el 14.6%. Y en segundo lugar, el Estado de México, en tercero, Nuevo León, en cuarto Jalisco, en quinto Guanajuato y en sexto lugar Veracruz, como lo ve usted en la diapositiva 21. Y en la diapositiva 22 vemos una de las conclusiones de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2024. Ahí vemos que el 57.5% de la población de Veracruz, de la población de 18 años y más del estado de Veracruz, 57.5%, dice que el principal problema del estado es la inseguridad. Es la primera tarea que tendrá que enfrentar Rocío Nale. La gente de Veracruz dice que el 57.5% de los veracruzanos dicen que la inseguridad es la principal calamidad. Y en segundo lugar, como usted ve, ubican en segundo lugar con el 38.9% a el aumento de precios. La carestía es la segunda preocupación que tienen los veracruzanos, según esta encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública que realizó el INEGI en 2024. Los índices de impunidad en Veracruz son altos, pues el 96.3% de los delitos que se cometen en Veracruz no son denunciados y mucho menos investigados, aun cuando la entidad muestra un razonable porcentaje de eficiencia en la administración de justicia que depende del Poder Judicial del Estado. Vemos en la diapositiva 24 que la cifra negra de delitos en Veracruz es altísima. Vea usted, en el 2010 representaba el 92.8% y en el 2023 representó el 96.3%, o sea, 96.3% de delitos que no fueron denunciados o de delitos que no fueron investigados. Este es un asunto junto con la inseguridad, porque van pegados, que tendrá que atender con mucha urgencia la nueva gobernadora del estado de Veracruz. Y en la diapositiva 25 vemos un dato que es interesante. Esta es la encuesta, el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal y Estatal, y ahí vemos, por ejemplo, que en el caso del Poder Judicial del Estado de Veracruz, Poder Judicial de Veracruz, de 80.172 asuntos que ingresaron a la estadística en el 2023, de esos 80.172 casos, fueron determinados o concluidos 56.546, es decir, el 70.53%. Claro que es menos que el porcentaje de la Ciudad de México, que es del 81.6%, o de Guanajuato, donde la justicia muestra una eficacia del 99.21%. Pero bueno, está más o menos en un buen rango. Estos son los datos relevantes, los puntos de referencia que podemos tomar en cuenta para saber a qué se va a enfrentar Rocío Nale García, la próxima gobernadora de Veracruz, que tomará posesión de su cargo el próximo domingo, 1 de diciembre del 2024. Y con esto concluimos puntos y comas. Muchas gracias por la gentileza de su atención. Por aquí nos encontraremos el próximo lunes. Mientras tanto, muchas gracias, buenas noches y descansen.